Bienvenidos, queridos estudiantes. Hoy vamos a repasar algunos aspectos generales del contrato estatal. Mm, La Ley 80 define los contratos estatales como todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades públicas previstos en el derecho privado, y esto es una particularidad de la contratación estatal, que permite que las entidades públicas celebren contratos del orden privado, o sea que los contratos estatales, si los vemos desde una mirada, una perspectiva amplia, está integrado tanto por los contratos del derecho privado, que en su momento necesiten celebrar las entidades según las necesidades de las mismas, eh, por contratos que puedan estar en disposiciones especiales, es decir, por ejemplo, una ley que regule un tema en particular, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Entonces, fíjate que el espectro realmente es muy amplio. Esto incluso cobija contratos que se denominan innominados o atípicos, que no necesariamente están regulados en la ley, pero que las partes pueden celebrarlos. Decía la definición que eran generadores de obligaciones. Entonces, pues básicamente una obligación es una relación jurídica entre dos partes, una que le solicita y la otra que la debe cumplir. Bueno, las obligaciones generan contraprestaciones de dar, de hacer o no hacer. Por ejemplo, construir una obra pública es una obligación de este tipo de hacer. Características de la obligación: que sean claras, expresas y exigibles. Claras, que no sean anfibológicas, expresas, que estén por escrito, y en el contrato estatal es muy importante el escrito. Una obligación es exigible cuando, digamos, en el contrato estatal alguna de las partes está en mora de cumplirla. Por ejemplo, la entidad está en mora de cumplir los pagos, o el contratista está en mora de cumplir con las obligaciones acordadas en el contrato. Definición de contrato estatal: es un acuerdo de voluntades de la entidad pública y la del contratista seleccionado, celebrado para crear obligaciones entre las partes tendientes a cumplir las finalidades esenciales del Estado, consagradas en el artículo 2 de la Constitución Política, y los fines de la contratación estatal, consagrados en el artículo 3 de la Ley 80 del 93. Definición de contrato estatal: es el negocio jurídico que se suscribirá entre la entidad estatal y el adjudicatario del contrato, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y que se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso de contratación. O sea que los contratos estatales son silanáticos, es decir, o recíprocos. Las obligaciones se ven como recíprocas unas de otras. El contrato estatal no es una especie de acto administrativo, pues aunque los dos sean actos jurídicos, el primero es esencialmente bilateral, en tanto que el segundo es eminentemente unilateral, lo que permite afirmar, como acertadamente lo hace Gordillo, que el contrato es una construcción demasiado específica como para subsumirla fácil y totalmente dentro de la categoría genérica de los actos jurídicos administrativos. Bueno, pues aquí está una norma de del Código Civil, porque vimos que la legislación civil también tenía una incidencia. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, o sea que el contrato estatal se constituye en una ley tanto para la entidad como para el contratista seleccionado, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Fuentes de las obligaciones: bueno, esto es de la teoría tradicional, solo que yo lo acomodo acá para decir que el contrato estatal es fuente de obligaciones. Otras fuentes de las obligaciones son el cuasicontrato, el delito, la contravención, y toda la discusión sobre si la ley es la única fuente de las obligaciones en general, porque es la que le reconoce el carácter coercitivo a las mismas, o es una fuente independiente, digamos,
la obligación de suministrar alimentos a los descendientes la impone es la ley. Entonces ahí sería fuente de las obligaciones, pero a nosotros nos interesa el tema del contrato estatal como creador de fuente de las obligaciones. Características del contrato estatal. Es típico porque está regulado, o sea, típico los que están regulados y atípicos pues los que se generen por autonomía de la voluntad entre la entidad y el contratista y que no sean típicos, es decir, que no sean regulados. Conmutativos, pues las partes claramente conocen el alcance de las obligaciones que están adquiriendo cada uno. La entidad conoce el alcance de sus obligaciones y también, el contratista también conoce el alcance de sus obligaciones, por eso el contrato es conmutativo. Principal, no depende de ningún otro contrato para existir, no es accesorio. De tracto sucesivo, digamos que en sí, digamos, si lo viéramos de modo estructural, diríamos, claro, toda la contratación es de tracto sucesivo, porque pues si necesitas una licitación, una selección abreviada para escoger el contratista, pues eso implica el transcurso de un tiempo, pero aquí, digamos, es cuando las obligaciones tienen que cumplirse de manera periódica. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios. Pues claramente las obligaciones se cumplen en forma periódica de tracto sucesivo. O un contrato de suministro donde se tengan que entregar objetos o bienes de manera periódica. Entonces ahí es de tracto sucesivo. Pero por ejemplo, si es lo que es una enajenación de un bien del Estado, pues en ese caso sería de ejecución instantánea. Entonces digamos que podría tener ambas características. Es oneroso, pues desde luego, porque es el objetivo, un objetivo del contratista, además de ayudarle a la entidad y al Estado a cumplir con los fines del Estado, es pues recibir una remuneración. Entonces, ahí por eso es oneroso. Intuito personae, pues es evidentemente es intuito personae porque se celebra en consideración a la persona. Por ejemplo, pensemos en un contrato de consultoría. Entonces, ¿qué le interesa al Estado? ¿Qué le interesa a la entidad estatal? Que ah, la consultora, el contratista seleccionado para hacer la consultoría sea pues un experto en la materia. Y solemne, aquí no se trata de esta solemnidad de la que está del Código Civil que pues que necesita escritura pública, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, sino que se exige es que el contrato estatal sea reducido a escrito. Ahora pues en el C-Code 2 pues se hace toda una creación del contrato electrónico como tal. Tipos de contratos. A ver, ¿dónde está el contrato estatal? Entonces, pues ya habíamos dicho que el contrato estatal es de carácter solemne. Para su perfeccionamiento se requiere una formalidad. Ejemplo, no son reales. Los contratos estatales no son reales ni son consensuales. Son solemnes. Las estipulaciones de los contratos estatales serán las que, de acuerdo con las normas civiles comerciales y las previstas en la Ley 80, todo el estatuto contractual y las leyes que lo modifican, corresponden a las de su esencia y de su naturaleza. Los contratos, veamos que podrían ser reales, consensuales o solemnes. Aquí habíamos dicho que el contrato estatal era solemne. Aquí se refiere a los elementos del contrato estatal. Parte de esos elementos son esenciales, partes son de su naturaleza y algunos podrían llegar a ser accidentales. Por ejemplo, esenciales son el acuerdo entre el contratista y respecto del objeto que va a realizar, el bien o servicio que va a entregar, y la contraprestación por parte del Estado. Si existen esos elementos, podríamos decir que el contrato se perfecciona y existe desde el punto de vista jurídico. Es decir, los elementos esenciales de los contratos son aquellos sin los cuales el contrato no existe o viven en un negocio sustancialmente distinto. Elementos de la naturaleza, pues son aquellos que se entienden incorporados por mandato de la ley al contrato y ya vamos a ver que en el contrato estatal abundan estos elementos de la naturaleza.
como por ejemplo la interpretación unilateral, la modificación unilateral, la declaratoria de caducidad del contrato en caso de incumplimiento de parte del contratista en alguna de sus obligaciones que amenace gravemente el contrato. Y finalmente, los elementos accidentales, que son aquellos que ni son esenciales ni son de la naturaleza, es decir, no están incorporados en forma automática al texto del contrato como si lo está incorporado los elementos de la naturaleza, aunque no queden allí redactados. Y tienen que ser incorporados por las partes, digamos, por ejemplo, que se va a someter la solución de la controversia a un tribunal de arbitramiento internacional, por decir algo. Podría ser un elemento de un pacto arbitral, de una cláusula compromisoria que queda dentro del contrato estatal y que le quitaría la competencia a los jueces administrativos y se la pondría a los tribunales de arbitramiento. Pero eso es excepcional y tiene que ser acordado por ambas partes. Bueno, aquí está la explicación. Esenciales, sin estos el contrato no existe. Se entienden incorporables naturales y los otros tienen que acordarlos de manera voluntaria. El requisito de validez del contrato, esto es conforme al artículo 1502 del Código Civil, pues todo contrato tiene que tener temas de capacidad, de consentimiento de las partes, de tener objeto lícito, causa lícita y si la ley exige algún tipo de formalidad, cumplirla. Capacidad, entidad del derecho público contratante, consiste en la actitud para actuar como ente contratante, por lo tanto debe tener personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y presupuestal. La capacidad se la puede otorgar en algunos casos directamente la Constitución o la Ley Especial de la Contratación. La ostenta cualquier persona que pueda contratar bajo las disposiciones del orden jurídico colombiano, excepto aquellas precisiones que realice la ley, artículo 1500 del Código Civil. Entonces pueden contratar personas naturales, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, personas naturales y jurídicas extranjeras, sociedades con único objeto y promesa de sociedad sin personería jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica y administrativa? Es la facultad de adquirir derechos y obligaciones por sí sola. Eso es una capacidad de ejercicio. Las personas naturales la adquieren a los 18 años. Las personas jurídicas, pues cuando existen ya formalmente constituidas conforme la normatividad. Capacidad financiera. La entidad pública interesada en contratar obras o servicios establece las condiciones mínimas con las que deben cumplir los proponentes, precisando como requisito contar con un nivel de liquidez y endeudamiento que den cuenta de la actitud de estos para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Las exigencias de capacidad financiera deben ser adecuadas y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato. En consecuencia, la entidad estatal establece los requisitos de cada indicador, fórmulas de cálculo y su interpretación, todo bajo principios de objetividad, todo bajo el principio de selección objetiva del contratista, que es uno de los principios de la contratación estatal. Capacidad organizacional. Es la actitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Bueno, los atributos de la personalidad, solo por recordar, los nombres, razón social, estado civil, pues solo se predica de las personas naturales, pero aquí en contratación es importante el estado civil porque esto define parentescos por afinidad, por matrimonios o uniones maritales, y tiene que ver con inhabilidades, incapacidades para contratar y con conflictos de intereses, que es un tema muy delicado la contratación estatal. Incluso puede dar para temas de delitos del Código Penal. La capacidad, ya vimos que la tienen, se presume, la capacidad se presume. Existe capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La de ejercicio, ser capaz de ser titular de derechos y pues también de contraer obligaciones por sí solo. Domicilio, pues el domicilio, el lugar donde tiene la entidad, si es una persona jurídica, el asiento de sus negocios, donde funcionan sus sucursales o sus principales.
Nacionalidad colombiana, pues extranjera, porque vimos que había posibilidad de contratar con empresas extranjeras y el patrimonio, pues que es otro de los atributos de la personalidad, que tiene que ver con todos estos temas de liquidez que vimos. Bueno, esto es la capacidad como atributo de la personalidad. La regla general es la capacidad, las excepciones son las incapacidades. Incapacidades absolutas menores de 14 años, incapacidad relativa menores entre 14 y 18 años. Consentimiento. Las partes deben exteriorizar su consentimiento. Esto es tanto el contratante como el contratista deben hacer su manifestación autónoma y libre de la voluntad de adquirir esas obligaciones. Objeto lícito. El objeto de la contratación debe cumplir con los fines del Estado y servir para prestar los servicios públicos que tiene a cargo la respectiva entidad y no para temas de corrupción o nepotismo o desviaciones de poder. Causa lícita, contratante, artículo 3, ley 8093, satisfacer los fines del Estado y lograr una eficiente prestación de los servicios públicos. Claro, eso es una causa lícita. Contratista, su fin es el ánimo de lucro, obtención de utilidades, lógico, pues, sin embargo, también cobija el principio de colaboración con las entidades estatales, pues es claro que en la contratación estatal se debe cumplir con una función social. Esto de la forma del contrato, ya lo habíamos visto, ya lo entendemos. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes, obviamente, porque si es cambio de un inmueble, pues se requiere escritura pública, y de servidumbre sobre bienes inmuebles y en general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Claro. Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. Ahora pues todo queda registrado en el SECOT con el contrato estatal electrónico. El artículo 39 de la ley 80 del 93 al referirse a la forma de los contratos estatales optó el legislador por establecer como obligatoria la forma escrita para este tipo de contratos que estamos estudiando. En el derecho civil, pues ya vemos, la solemnidad es un requisito de forma exigido por la ley para que un contrato sea válido. En el derecho común es requisito necesario para que el contrato se perfeccione y consecuentemente para su existencia y validez. Un contrato estatal entonces se entiende perfeccionado cuando se presenta un acuerdo escrito sobre el objeto y la contraprestación. Si las partes no consienten esta relación, no puede existir contrato, todo lo del consentimiento. Lo cual significa que desde el momento que las partes firman el contrato existe como tal en el mundo del derecho, o sea, tiene plena existencia y validez, ¿no? En caso específico, los contratos estatales, la ley exige de determinada forma expresa que que todos los que participan de la naturaleza son contratos solemnes, según lo refleja los textos en sus artículos 39 y 41. Bueno, en estos artículos se exige esa formalidad. Aquí está, artículo 39 de la ley 80. De la forma del contrato estatal, los contratos que celebren las entidades constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, bueno, con la excepción de los que impliquen mutación del derecho de dominio. Artículo 41 del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y esto se le ve escrito, es decir, que estos son elementos esenciales del contrato y la formalidad. Bueno, pues la regla general es que en contratación todo es por escrito. Todo, ahora pues todo digital, pues se constituye una sustancia en actus y una solemnitatem. Debe entenderse por formalidades plenas la elaboración de un documento escrito firmado por las partes en que además de establecer los elementos esenciales del contrato, se incluyan las demás cláusulas a que haya lugar y el cual debe ser publicado en la forma prevista.
Solemnidad. Ah, bueno, esto ya lo estudiamos. Bueno, se podrían pretender indemnizaciones cuando el contrato no está por escrito. El contrato verbal como tal no es fuente de las obligaciones del contrato estatal como regla general. Por lo que cuando se pretende indemnización de perjuicios con fundamento en el incumplimiento de un contrato estatal, la prosperidad de dichas pretensiones supone, entre otras demostraciones, que se acredite la celebración del contrato con el documento que se pide como solemnidad constitutiva. Acreditando su existencia, se podrán determinar los derechos y obligaciones a favor y a cargo de cada una de las partes para luego proceder a y a verificar si hubo tal incumplimiento y si éste causó un daño. Ok. Adiciones al contrato estatal. Es necesario que las adiciones al contrato estatal se realicen por escrito para que tengan efecto sobre esto. O sea, como el contrato principal estaba por escrito, las adendas, que son las modificaciones que se le pueden hacer al contrato estatal, eh, debido a que la simple voluntad verbal no crea obligaciones entre las partes. O sea, las adendas también van por escrito. Ah, bueno, este ya lo habíamos estudiado, el 1602. El certificado de disponibilidad presupuestal no es requisito de validez del contrato estatal, sino de su ejecución. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando... listo, muy bien. Las entidades podrán celebrar los contratos y los acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. Esto lo vimos al principio. En los contratos que celebren las entidades estatales podrá incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de la Ley 80 del 93 y a los de la buena administración. Los en contratos estatales, ya lo habíamos visto, son de intuito personal y en consecuencia una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad estatal. En los contratos que celebren las entidades estatales, se podrán pactar el pago de anticipos y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder en ningún caso el 50% del valor del respectivo contrato. O sea, hasta 50% del valor del contrato van los anticipos. Igual ocurre con las adiciones. Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. Garantía y existencia de disponibilidad presupuestal. Para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía, las pólizas y de la existencia de las disposiciones presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Presupuesto. Pagos a cargo del contratista. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda. Capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, consorcios y uniones temporales. Eso ya lo sabíamos. Hay una diferencia entre consorcios y uniones temporales que es relativo a la solidaridad que existe entre ellos. En el consorcio existe solidaridad, por lo tanto, cualquiera de las partes responde por la totalidad de las obligaciones emanadas del contrato. Mientras que en las uniones temporales no va a ser así, sino que hay como una especie de obligación conjunta, cada quien responde por lo suyo. La interpretación unilateral del contrato. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no logra un acuerdo con el contratista, interpretará en acto administrativo debidamente motivado las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. O sea, si hay una diferencia, finalmente si no se ponen de acuerdo, la entidad hace una interpretación unilateral. La modificación unilateral del contrato estatal.
Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuera necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan a un acuerdo respectivo, la entidad en el acto administrativo debidamente motivado lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. O sea que la entidad pública puede hacer modificaciones unilaterales del contrato, de ser necesario. Modificación unilateral. En este evento se ordenará la liquidación del contrato, o sea, y se ordenará la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo. Mira, esta es otra de las que se llaman cláusulas excepcionales del contrato estatal, terminación unilateral del contrato estatal. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato estatal en los siguientes eventos. Primero, cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. Dos, por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural o por disolución de la persona jurídica del contratista. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. Esto de las interdicciones judiciales, pues ya no existe a partir de la ley 1996 del 2019. Aquí existen una especie de acuerdos de apoyo, entonces habrá que ver, pero si hay una situación de esas, pues podría haber una terminación unilateral del contrato o declaración de quiebra del contratista, que entró en cesación de pagos. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. Bueno, aquí vemos lo que hizo la ley que elimina las interdicciones, lo que estábamos hablando de la ley 1996 de 2019. Caducidad del contrato estatal. Esta es otra de las cláusulas bien interesantes de la naturaleza del contrato estatal. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, entonces la entidad estatal, por medio de acto administrativo debidamente motivado, como deben ser todos estos actos administrativos, dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través de garante o otro contratista, a quien a su vez le podrá declarar la caducidad cuando a ello hubiere lugar. O sea, no quiere decir que porque ya se la declaró a este, no le puede declarar al siguiente. Si se declara la caducidad, no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien hará de acreedora, también se hará acreedora las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80. O sea, se inhabilitará para celebrar contratos con entidades estatales. La declaratoria de caducidad será constitutiva de siniestro de incumplimiento por todo el tema de garantías y pólizas. Nulidad del contrato estatal. Esto es otro tema también importante. La nulidad de alguna o algunas cláusulas de un contrato no invalidará la totalidad del acto, salvo cuando éste no pudiera existir sin la parte viciada. Interpretación de las reglas contractuales, también importantísimo. En la interpretación de las normas sobre contratos estatales relativas a procedimientos de selección y escogencia del contratista y en las de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los fines y principios que trata la Ley 80, los mandatos de la buena fe y la igualdad y el equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. ¿Quiénes son los sujetos de la contratación? Pues básicamente la entidad estatal y el contratista, y hay unos órganos de control y unas veedurías ciudadanas. ¿Qué es una entidad pública? Esta funge como uno de los extremos de la relación contractual o vínculo jurídico que se establece en los contratos públicos. Es el artículo segundo del Estatuto de la Contratación Estatal y la que se encarga de definir quiénes son entidades públicas.
Y más o menos lo hace de esta manera. Mira la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital, distritos especiales, áreas metropolitanas, asociaciones de municipios, territorios indígenas, los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga una participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas, indirectas y demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten en todos los órdenes y niveles. Mira, y además están estos. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, todos son entidades públicas, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar los contratos. ¿Quién es el contratista? Pues el proponente que resulte adjudicatario, o sea, seleccionado y que finalmente termine celebrando el contrato objeto del proceso de la contratación, dando las garantías y ejecutándolo. ¿Qué es un proponente? ¿O quién es el proponente? Es la persona natural o jurídica o grupo de personas jurídicas y naturales, nacionales o extranjeras asociadas entre sí mediante la figura de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presentan una oferta para participar en un proceso de contratación. ¿Qué es una oferta? Es la propuesta presentada a la entidad estatal por los interesados en ser contratistas del Estado. Objeto de participar en el proceso de contratación, objeto del pliego de condiciones. Requisitos del proponente. La entidad revisará, examinará, analizará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Claro. ¿Quién es el proponente? Para ello revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el registro único de proponentes para verificar que no haya sanciones inscritas. ¿Qué es la adjudicación? Es la decisión final en la que la entidad les pide por medio de un acto administrativo que determina quién fue el contratista seleccionado adjudicatario del proceso de contratación. ¿Qué es el primer orden de elegibilidad? El primer orden de elegibilidad es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en los pliegos de condiciones. Bueno, esto ya lo habíamos visto, quienes pueden contratar con el Estado, ya lo sabemos. Mira, aquí está más esquematizado quienes pueden contratar con el Estado, personas naturales, consorcios, uniones temporales, personas jurídicas extranjeras, personas jurídicas nacionales. En el proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. Persona natural, todo individuo de la especie humana; persona jurídica, una ente artificial a la que se reconocen atributos de la personalidad; nacionales, aquí de Colombia; extranjeras, que son transnacionales, empresas internacionales o de otros países; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura cuyo objeto social esté relacionado con el objeto de contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del contrato y un año más. Mira, entonces, sujetos de derecho, personas naturales, personas jurídicas, públicas y privadas, ¿no? La idea sería que las privadas y las naturales van y negocian con las entidades públicas. Bueno, aquí hay una clasificación, de pronto para conocer un poco más estas personas de derecho privado, que son todas las sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, cooperativas, corporaciones, y con ánimo de lucro, pues las empresas colectivas, en comanditas, limitadas, sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas. Personas jurídicas extranjeras.
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a 3 meses desde la fecha de presentación de la oferta. Tiene que contar ese término, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que faculta pues al representante legal para acreditar aquí. Y aquí podemos ver los consorcios y las uniones temporales, que ya les había dicho la diferencia. Consorcio está referido a la asociación de dos o más personas que de manera conjunta presentan una propuesta a la entidad pública para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato estatal. Tiene como característica esencial la solidaridad que media entre las partes que lo integran y que los combina a responder de manera conjunta y solidaria por todas las obligaciones que emanan del contrato. Y unión temporal implica la asociación de dos o más personas para presentar de manera conjunta una propuesta con la finalidad de que se les adjudique un contrato estatal que se celebre y que se les encargue su ejecución, pero sin existir solidaridad entre ellos, de manera que las partes responden a prorrata de su participación en la unión. Ok, muy bien. Esto pues tiene que ver con las obligaciones solidarias y las obligaciones conjuntas. En este caso de las solidarias, cuando la entidad estatal puede exigir el cumplimiento del total de la obligación a cualquiera de los consorciados conjuntas, cada contratista responde por su parte de la obligación. Si la cumple, se libera. Bueno, llegamos aquí a una tipología de los contratos estatales. Ya habíamos dicho que los contratos estatales eran todos los, los comerciales, los civiles, los atípicos, los que estén en leyes especiales, los que se celebren por autonomía de la voluntad. Pero digamos que las leyes del estatuto de la contratación estatal sí tiene como bien definido una serie de contratos que existen en la contratación estatal. Son el contrato de obra pública, el contrato de concesión, consultoría, fiducia pública, prestación de servicios, las OPS, contratos interadministrativos, los que se celebran entre entidades públicas, entre entidades del Estado, interventoría, que es una especie de consultoría. Estos, consultoría, obra pública e interventoría están muy relacionados. Los contratos de obra son los que celebran las entidades para la construcción y mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada con una persona independiente de la entidad estatal y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables. Contrato de consultoría. Son contratos de consultoría los que celebran las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para los programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría. ¿Ves que la interventoría es un tipo de contrato de consultoría? La asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.